¿cómo se dice? Pues que no tiene sabor. Horrible. Ok, entonces la hipertensión arterial pulmonar, como su nombre lo dice, es una condición hemodinámica, porque para llegar a su verdadero diagnóstico necesitas hacer un estudio hemodinámico del paciente, y fisiopatológica definida como un incremento de la presión arterial media por encima de 25 milímetros de mercurio, estando el paciente en reposo y, como dice aquí, evaluada por cateterismo derecho. O sea, yo puedo decir hipertensión arterial pulmonar sospecha de cuando veo una tomo, cuando veo una radiografía, cuando posiblemente en la ecocardiografía logren ver la arteria pulmonar a través de la ventana tricuspidia, pero solo con el cateterismo cardíaco yo puedo decir que es hipertensión arterial pulmonar. Esta hipertensión pulmonar puede encontrarse en múltiples condiciones, ¿no? Como por ejemplo, EPOC, ejemplo, EPIC, ejemplo, bronquiectasis, ¿no? Que son patologías que llevan a la dificultad, a la hipoxemia. Denme un segundo. De tres patologías. TEP te lleva a la hipertensión pulmonar. O patologías como el VIH o las colagenopatías, como el lupus, que dentro de su cuadro clínico de manifestaciones clínicas tiene la hipertensión arterial pulmonar. O cualquier otra, la obesidad, el apnea del sueño. O sea, hay muchas condiciones que pueden llevar a que un paciente desarrolle hipertensión arterial pulmonar. Cualquiera, cualquier patología que tenga como síntoma importante hipoxia, ¿no ve? Entonces, cuando la presión arterial de la presión media de la arteria pulmonar está por encima de 25 milímetros de mercurio en reposo, se llama hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, la, en la actualidad existen 5 grupos de hipertensión pulmonar, ¿ya? La única que se llama hipertensión arterial pulmonar es la del grupo 1. Y esta se caracteriza
por la presencia de hipertensión pulmonar precapilar y resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Wood, en ausencia de otras causas de hipertensión pulmonar precapilar, como hipertensión pulmonar por EPIT, ¿no? O sea, por patología pulmonar, hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica u otras causas, ¿de acuerdo? Entonces, la única de las hipertensiones pulmonares que se llama hipertensión arterial pulmonar son aquellos pacientes que están en el grupo 1, que ahorita vamos a ver cuáles son. La hipertensión arterial pulmonar incluye diferentes situaciones que condicionan un cuadro clínico similar y cambios patológicos virtualmente idénticos en la microcirculación pulmonar. O sea que es más o menos parecido al EPIT, ¿no? Paciente que tiene mismos signos, mismos síntomas, mismas pruebas funcionales, casi igual radiología, pero que son totalmente diferentes. En el EPIT existen más de 150 patologías que producen enfermedad pulmonar intersticial difusa y que se manifiestan igual, que se escucha igual, que se ve igual y que funcionalmente es igual, ¿no? Entonces, la hipertensión pulmonar también producen lo mismo, hacen lo mismo, clínicamente se manifiesta con lo mismo, pero tiene diferente etiología. Esta es la definición hemodinámica de la hipertensión pulmonar. Hemodinámicamente, cuando hacen una prueba de cateterismo cardíaco, la hipertensión pulmonar precapilar, estos son los grupos, ¿no? Precapilar, poscapilar aislada e hipertensión pulmonar combinada con pre y poscapilar. Y estas son las características que van a encontrar en el estudio hemodinámico. Lógicamente, todos tienen que tener una presión arterial media por encima de 25 milímetros de mercurio, todos. En la precapilar, aparte de la presión elevada de la pulmonar, existe una presión de oclusión pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio. ¿Qué grupos clínicos están ahí? La hipertensión arterial pulmonar, o sea, el grupo 1, la hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar, el grupo 3, si no me equivoco, es este, la hipertensión tromboembólica crónica, que es el grupo 4, y la hipertensión de causa no conocida. Aquí están los grupos, ¿no? El grupo 5, la clasificación 5 de la hipertensión arterial pulmonar. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar postcapilar, aquí la presión en cuña de la pulmonar es mayor a 15 milímetros de mercurio y en este grupo están la hipertensión pulmonar por enfermedad cardíaca izquierda y los del grupo 5, que son hipertensión pulmonar de causa no conocida o múltiple. En la hipertensión pulmonar postcapilar aislada, aquí el gradiente de presión de la diástole está por debajo de 7 milímetros de mercurio y puede haber una resistencia pulmonar por debajo de 3 unidades Wood. Igual, los mismos grupos. Y la hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar, que bueno, tiene estas características. Entonces, como podrán ver, el objeto de que vean esto es que para poder decir si es precapilar, postcapilar aislada o este otro grupo, necesariamente debo hacer un cateterismo cardíaco. Ahora pregúntenme, pues, chicos, doctora, ¿y cuántos cateterismos cardíacos usted ha visto en su vida? Pregúntenme. Pregúntenme, pues. Nadie me vaya. Doctora, ¿cuántos cateterismos cardíacos hizo en su vida? Nunca. Ni hecho, o sea, ni he visto y peor hecho, porque no hacen. ¿No? En nuestro país tienen miedo a hacer el cateterismo cardíaco, porque para hacer eso, para medir la presión de la pulmonar, tienes que poner un catéter de Swan-Ganz, que es todo un procedimiento difícil y que lógicamente pone en riesgo al paciente. Entonces, no estamos haciendo mucho, si están haciendo debe ser muy poco en nuestro país, medir la presión de la pulmonar para ver si es precapilar, postcapilar y lo demás con el catéter de Swan-Ganz. No, no estamos, no se hace. Aquí se utiliza la ecocardiografía para poder definir hipertensión pulmonar. Eso.
y el resto es historia, lamentablemente. En esta diapositiva están los grupos. Ahora miren, este es el grupo 1, ¿no? Hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, la verdadera, la que es por patología propia de la arteria. La idiopática, la hereditaria, secundaria a la ingesta de drogas u otras toxinas, asociada a lesión del tejido conectivo, VIH, hipertensión pulmonar, portal, enfermedad congénita del corazón, esquistosiomiasis, ¿no? O sea, mire, un montón. En el grupo 2, no, en este mismo grupo está, a ver, dice, ah, enfermedad pulmonar venoclusiva y o enfermedad pulmonar capilar como la hemangiomatosis. Y aquí hay un montón de otras patologías. Dice en este mismo grupo de la hipertensión arterial pulmonar está la secundaria hipertensión pulmonar en el recién nacido, ¿no? O sea, que nacen con esta patología. En el grupo 2 está la hipertensión pulmonar por lesión cardíaca izquierda. Y hay varias enfermedades que te llevan a esto. En el grupo 3 están la hipertensión pulmonar secundaria a lesión pulmonar o hipoxia, como por ejemplo los que vivimos en la altura. Y aquí están varias enfermedades. Vamos a nombrarlas cada una porque es neumológico. Está el EPOC, el EPIT, cualquier enfermedad restrictiva u obstructiva. Por ejemplo, en restrictiva, la obesidad, ¿no? Los gorditos son restrictivos. Aquí desórdenes del dormir, ¿no? Apnea del sueño, hipoventilación alveolar de cualquier causa, exposición crónica a la altura, nosotros, y cualquier patología que desarrolle lesión pulmonar. Entonces, varias enfermedades llevan a eso ahí. En cualquier patología que desarrolle lesión pulmonar está pues, las bronquiectasias, seguramente está, a ver qué otra patología, um, la bronquiolitis. Bueno. En el grupo 4 son las secundarias a tromboembolismo pulmonar. O cualquier otra cosa que produzca obstrucción de la arteria pulmonar. Ahí, por ejemplo, en cualquier cosa que produzca obstrucción de la arteria está el angiosarcoma. Cualquier otro tumor intravascular, las arteritis, la estenosis congénita de las arterias y la parasitosis como la hidatidosis pulmonar. Y hoy día hemos visto, ¿no, chicos? Una hidatidosis rarita. Aquí está, en el grupo 5 está la hipertensión pulmonar secundaria a muchos factores, ¿no? Y hay un montón de patologías que te llevan ahí, como por ejemplo la anemia hemolítica crónica, los desórdenes mieloproliferativos, la esplenectomía, sarcoidosis pulmonar, histiocitosis pulmonar, linfangioleiomyomatosis, desórdenes metabólicos como la enfermedad, ay, no sé qué es estoraje, del glicógeno, ya, enfermedad de Gaucher, cualquier desorden de la tiroides, em, dice un tumor pulmonar trombótico por microangiopatía, fibrosis mediastínica, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial segmentaria pulmonar, ¿no? O sea, varias. Así que como pueden ver, hay un montón de enfermedades o condiciones que nos pueden llevar a un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Y estos están los 5 grupos en castellano. Bueno, y aquí en castellano lo que habíamos leído hace un ratito. Ahora. Estas diapositivas son para ver en la hipertensión arterial pulmonar, que sería el grupo 1, tengo que hacerle un cateterismo cardíaco derecho en el que tengo que encontrar un aumento de la presión de la arteria pulmonar y estas cositas, una presión en cuña pulmonar menor a 15 y una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood, ¿no? Pero todo lo demás es igual.
Lo mismo haciendo cateterismo cardíaco derecho, ¿no? Para encontrar estas características. La presión en cuña, la resistencia vascular pulmonar, lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cómo llego al diagnóstico? Pues la manifestación clínica más importante de la hipertensión pulmonar es disnea, o sea, sensación de falta de aire. Es ese paciente que era normal y de pronto te dice, yo no sé qué me está pasando, pero desde hace un tiempo atrás me canso cuando camino y yo no tenía eso, ¿no? La disnea es la manifestación clínica más importante y es disnea de esfuerzo, porque cuando el paciente está sentadito, así como nosotros ahorita, no tiene nada de dificultad para respirar, nada, absolutamente nada. No se cansa, está normal. El lío es cuando camina. Otra manifestación clínica es, gracias, hijita, la fatiga, que no es lo mismo que disnea o es lo mismo que disnea, chicos. ¿Qué opinan? ¿Qué es fatiga y qué es disnea? Ya pues, chicos, chicos. ¿Quién me da concepto de fatiga? Doctora, la fatiga es una sensación extrema de cansancio y agotamiento o falta de energía física o mental. Es la falta de energía. Eso, estoy sin ganas. Estoy agotado. No es lo mismo de me falta aire, ¿no ve? Entonces el paciente con hipertensión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar puede tener disnea, bueno, tiene disnea, que es el síntoma más importante, tiene fatiga, que es me siento agotado, no tengo energía. Dolor torácico puede tener síncope cuando hace esfuerzo, presíncope, palpitaciones, edemas porque hace falla cardíaca derecha, puede tener tos y lógicamente tengo que buscarle factores de riesgo y condiciones asociadas como EPOC, EPIT, bronquitis y todo lo demás. ¿Qué voy a encontrar al examen físico? Pulmonarmente naranjas, nada. En el examen físico cardíaco, sí, el reforzamiento del R2, ¿no? Del segundo ruido, del ruido pulmonar, de la arteria pulmonar, reforzamiento. O también hay la triada de Chávez, ¿han escuchado hablar? ¿No? La triada de Chávez, voy a poner triada de Chávez. Claro que eso se presenta cuando el paciente ya tiene, ¡fu! Terrible lesión pulmonar. Aquí está. Dice, la triada de Chávez es un conjunto de hallazgos clínicos asociados a la hipertensión pulmonar grave. Se caracteriza por uno, aumento del segundo ruido cardíaco debido a la hipertensión pulmonar. 2, soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia, como dice ahí. 3, soplo diastólico de insuficiencia pulmonar de Graham-Still. Estos signos suelen aparecer en pacientes con estenosis mitral avanzada y reflejan la sobrecarga del ventrículo derecho debido a la presión elevada de la circulación pulmonar, ¿no? O sea, la triada de Chávez es una manifestación clínica de una hipertensión pulmonar grave, que es todo lo que está aquí, ¿no? Reforzamiento del segundo ruido, soplo de insuficiencia tricuspidia y de insuficiencia pulmonar de Graham-Still. Eso es, ¿de acuerdo? Eso es. Y pulmonarmente naranjas. Si el paciente está con falla cardíaca, puede encontrar los datos clínicos de falla cardíaca, como ya saben, es ingurgitación yugular, edema, ascitis, soplo, hepatomegalia con reflujo hepatoyugal positivo. ¿De acuerdo? Un electrocardiograma que de verdad no sé cuál será,
Pero radiológicamente, lo que me llama la atención en esta placa son dos cosas. Primero, la rectificación del, a- del- la, de la curvatura de la pulmonar, que debería ser, en vez de ser convexo, debería ser cóncavo. ¿No ve? Y aquí lo que estábamos viendo es una arteria pulmonar muy prominente. ¿Notan esto? Sí, ¿no? Y luego, miren cómo esta arteria pulmonar derecha está muy gorda. Este diámetro es mayor aún. Entonces, estos dos datos, esto y esto, nos hacen sospechar en hipertensión arterial pulmonar. Lógicamente, solo es sospecha, no es confirmación de hipertensión pulmonar. Aquí igual, ¿no? Aquí yo puedo ver prominencia del arco de la pulmonar y esta pulmonar gorda, en salchicha se llama, como yo. Gorda. Miren hasta dónde llega siendo tan gorda. Generalmente la pulmonar es gorda hasta aquí y luego ya se abre en ramas. En cambio, en esta no es larga. Y aquí también, ¿no? Gorda, grande. ¿Qué debo pedirle? Pues todo. Le pido todo lo necesario que está dentro de la rutina de pedir exámenes complementarios a los pacientes, como el hemograma, azúcar, azoados, pruebas de función hepática, perfil tiroidea, bueno, serología para VIH, estudios de enfermedades autoinmunes, todo lo que yo vea necesario para poder diagnosticar no la hipertensión pulmonar, sino asociar la hipertensión pulmonar a alguna patología. Lógicamente aquí tiene que haber pruebas de función respiratoria como Espiro, DLCO, pletismografía, bueno, y todo lo demás. Y el ProBNP. El ProBNP me va a dar datos de sufrimiento cardíaco o de falla cardíaca. Esto sí debo pedir, ¿ya? El ProBNP. Y una ecocardiografía. La ecocardiografía, miren, dice, es nivel de evidencia en clase 1 y nivel C. O sea, sí debo pedir. Dice, se recomienda el electrocardiograma como prueba diagnóstica no invasiva de primera elección en caso de sospecha de hipertensión pulmonar. Sí debe hacerse. Sí, es el primer paso. ¿No? Bueno, el primer paso en la sospecha, cuando estoy sospechando de que un paciente tiene hipertensión pulmonar. Es lo primero que pido. No digo, háganle un cateterismo cardíaco derecho. No, le pido una ecocardiografía. Esta ecocardiografía me ayuda a, ahorita les voy a decir a qué, ¿no? ¿Qué hace? La ecocardiografía mide el tamaño de las cavidades, la motilidad del ventrículo derecho, cómo se encuentra el septum interventricular y el tamaño de los ventrículos, la geometría. Evalúan la vena cava, miden el índice TAPSE y el índice TEI. ¿Con qué objetivo? Para poder clasificar al paciente en estos colores, verde, amarillo y rojo, donde por color me dice si la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar es baja, intermedia o alta. Bajo estos parámetros, velocidad pico de la regurgitación tricuspidia, medidas en milisegundos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a ver, a clasificar al paciente en qué probablemente, o sea, qué probabilidad tiene para tener hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Con estas medidas. Esto es lo que habíamos dicho que mide. Luego pido las pruebas de función pulmonar, lo que habíamos hablado, curva flujo-volumen, que sería una espirometría forzada, difusión arterial de oxígeno, no es arterial, difusión de CO2, gasometría arterial. Puedo pedirle la prueba de la caminata de los 6 minutos y una prueba de esfuerzo cardiopulmonar o ¿qué se llama? Una espiro, y un nombrecito, ahorita lo voy a acordar, una prueba especial para evaluar la función cardiopulmonar con ergoespirómetro, eso se llama. Puedo pedirle una gammagrafía pulmonar con el objetivo de ver
si hay o no hipertensión pulmonar, pero aunque ahora ya esto ha quedado un poco atrás, lo que pedimos es una angiotomografía, ¿ve? Dice, se recomienda gammagrafía en pacientes para descartar hipertensión pulmonar en pacientes con, pero ¿qué es TC? Ah, ahorita vamos a ver qué es. Que no tienen explicación. Es para los pacientes que han hecho, les hacen hasta angiotomo y su tomo no evalúa la posibilidad de TEP, ¿no? Entonces se hace una gammagrafía. La gammagrafía es de ventilación y de perfusión. Entonces, cuando encuentras áreas bien ventiladas, pero no perfundidas, significa que hay un coagulito en el lugar donde no está pasando la parte venosa. Aquí una angiotac para encontrar un coágulo que dice, se recomienda angiografía. Bueno, si yo tengo un paciente que tiene una angiotomo que demuestra un coágulo, una recomendación es hacer no, está bien, ¿no? Hacer la tomografía, eso. Y este es el estudio más importante, es la prueba gold estándar para el diagnóstico de TEP, la arteriografía pulmonar, ¿no? Aquí le han puesto el contraste, miren cómo se ha pintado, y aquí no, así que el coágulo es este, para diagnosticar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Luego hago el cateterismo cardíaco derecho, y ahí también nos ayuda existen recomendaciones para hacer esta prueba, no se hace a todos. Aquí están a quienes hago. Dice, se recomienda hacer en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, o sea, del grupo 1, y respaldar la decisión terapéutica, porque hay que darles varios medicamentos súper caros. También se recomienda en hipertensión pulmonar en centros de experiencia, ya que es un procedimiento, sí, ¿no? Tienes que hacer en un lugar donde los médicos tengan una capacidad alta de hacer este procedimiento. Luego se recomienda hacer el cateterismo cardíaco derecho en la hipertensión arterial pulmonar, o sea, en el grupo 1, para monitorizar el efecto de los medicamentos. Y se recomienda el cateterismo cardíaco derecho en pacientes con cortocircuito cardíaco congénito para dar la decisión de corregirlos, los que nacen con alguna comunicación. Y otros grupos más, ¿no? O sea, hay muchas recomendaciones para hacer el cateterismo cardíaco, que no solamente es meterle el tubito y ponerle un medio de contraste, sino que puedes hacer test de vasoreactividad, o sea, poner algún medicamento que te produzca una disminución de la presión de la arteria pulmonar. Este es el algoritmo del diagnóstico. Yo tengo un paciente que tiene síntomas e historia compatible con hipertensión pulmonar. Lo siguiente que hago es pedirle una ecocardiografía. Con esto clasifico la posibilidad en baja, intermedia y alta. Y con esta clasificación si la probabilidad ecocardiográfica es baja, considero otras causas de que tenga estos signos y síntomas de disnea y demás, y le hago seguimiento. Si la posibilidad es alta o intermedia, considero, no, hago todo lo demás que hemos dicho. Pido exámenes complementarios, todo lo necesario, TAC de tórax, gases, pruebas de función respiratoria. Si confirmo el diagnóstico de cardiopatía izquierda o de enfermedad pulmonar para clasificar en un grupo, a través de signos de hipertensión con disfunción del ventrículo derecho, lo mando a un centro de
especialidad en hipertensión pulmonar, ¿no? O sea, estamos fregados porque aquí no hay. Si no hay signos de hipertensión pulmonar, pero sí existe disfunción grave del ventrículo derecho, trato la enfermedad subyacente. Si no confirmo el diagnóstico de cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar, hago una gamografía de ventilación y perfusión, un algoritmo. En la gamografía de ventilación y perfusión, si encuentro defectos de perfusión incompatibles, refiero a un centro de hipertensión pulmonar. Y así, sigo haciendo el algoritmo que es largo. Miren, ¿ven? Hasta poder, cuando yo llego aquí, sí, sí tiene hipertensión pulmonar, pero no tiene una explicación, lo clasifico aquí. Grupo 5. Listo. ¿Lo ven? Y ahí pienso en un montón de cosas. Muy bien. Así como podrán darse cuenta, es tan aburrido esta clase. Esto también es importante eh, para, con esta clasificación basada en estos factores pronósticos, con una mortalidad estimada a 1 año, yo puedo decir el riesgo bajo, intermedio o alto del paciente, ¿no? De que se petatee. Por ejemplo, evalúo signos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha, progresión de los síntomas, síncope, clasificación funcional de la OMS del paciente, sería el de la NIJA. Tengo que hacer la prueba de la marcha a los 6 minutos, el test de esfuerzo cardiopulmonar, debo medir la concentración plasmática del ProBNP, hacerle pruebas de imagenología como la ecocardiografía y la resonancia magnética cardíaca que ya hay, y debo evaluar los parámetros hemodinámicos. Y por eso yo digo, le puedo decir al paciente y a su familia, por estos parámetros, su riesgo de mortalidad en 1 año es bajo, es intermedio o es muy alto, ¿no? Eso va a depender de todo lo que yo encuentre con estos parámetros. Ahora, de aquí casi todos son cardiológicos. Neumológico sería la prueba de la marcha en los 6 minutos. ¿No? Listo. ¿Quién es un paciente que tiene alto riesgo? Es aquel paciente que tiene datos de falla cardíaca derecha, que los síntomas de falla cardíaca o de la disnea han progresado rápidamente, que tiene episodios de síncope a repetición, que la clase funcional, o sea, el NIJA está en 4 y que su test de caminata es menor a 160 metros. El consumo pico de oxígeno en la prueba de ergoespirometría es menor al 35% del predicho. El ProBNP está elevado. Aquí el BNP 300 o el ProBNP en 1400 nanogramos por litro. El área de la aurícula derecha mayor a 26 centímetros y que tenga derrame pericárdico y la presión arterial diastólica mayor a 14 milímetros de mercurio con índice de, de consumo de no sé qué es esto, menor a 2 litros minuto por metro cuadrado, ¿no? O sea, todo eso es cardiológico y no es pulmonar. ¿Cómo evalúo al paciente con hipertensión pulmonar? Pues le hago uno basal y luego cada 3 a 6 meses repito algunos exámenes que me van a ayudar a evaluar la evolución. Cada 6 a 12 meses, o sea, cada 6 meses debo evaluar nuevamente absolutamente todo. ¿De acuerdo? O sea, son pacientes que debo repetir las pruebas frecuentemente. En conclusión, los síntomas no son específicos, lo que nos lleva a un retardo en el diagnóstico, porque todas las patologías pulmonares tienen disnea y tos. El síntoma predominante es la disnea. Lamentablemente, muchas condiciones patológicas te pueden llevar a esta enfermedad. Y
en relación a cuánto te cuesta diagnosticar es pues muy alto, ¿no? Un cateterismo cardíaco debe estar valiendo fácilmente unos 2.000 a 3.000 dólares. Y todas las demás pruebas pues son re caras, ¿no? Como una angiotomo vale 3.000 bolivianos, una ecocardiografía vale 1.500 bolivianos, el ProBNP creo que vale 1.000 pesos, ¿no? Son pruebas caras. ¿Y están disponibles en nuestro medio? Sí, casi todo, pero es muy caro para una enfermedad que lamentablemente difícil de tratar, ¿no? No se trata con medicamentos comunes, se utilizan medicamentos como, por ejemplo, el sildenafil. ¿Qué es el sildenafil? ¿Ah? Entonces, El Viagra, doctora. el Viagra, ¿no? Puedes ayudarte con ciertos medicamentos que en realidad no sirven, pero, ay, no he puesto lo que... Voy a darles tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Pues, no he puesto eso. Ahí va. Arterial pulmonar, ok. Aquí está, ¿no? Tratamiento se enfoca en tres vías principales. Vía del óxido nítrico, uso de inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Ahí está el sildenafil y el tadalafilo. Eso tenemos. Cuesta sí, pero no tanto. Pueden comprarse. Si para otras cosas utilizamos para la hipertensión, mejor, ¿no ve? Luego está la vía de la endotelina. Aquí están los antagonistas de los receptores de endotelina como el bosentan y el ambrisentan. Estos disminuyen la vasoconstricción. El otro, la vía del óxido nítrico, mejora la vasodilatación. Esto reduce la vasoconstricción. Y luego está vía de la prostaciclínica, vía de la prostaciclina. Aquí están los fármacos como el epoprostenol y el treprostinil que mejoran la circulación pulmonar, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Solamente el sildenafilo. Me encantaría que ahorita entren y busquen precio del epoprostenol o precio del bosentan y ahí se van a dar un tiro. No podríamos mantener un tratamiento con eso. Lógicamente, pues es importante darle oxígeno al paciente como aquí el efecto más, o sea, la causa de todas estas patologías que hemos hablado, la razón es la hipoxia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debo hacer? Mejorar la cantidad de oxígeno. ¿Cómo? Dándole oxígeno suplementario. Entonces, sí, el paciente con hipertensión arterial, con hipertensión pulmonar debe recibir oxígeno suplementario. Luego, trasplante pulmonar sería, ¿no? Lo siguiente, si es que, digamos, no responde a esta triple terapia o a los medicamentos que le voy a dar. En Bolivia, ¿qué podemos hacer? Nada, decirle aquí en La Paz, vaya a vivir a Santa Cruz, ¿no? Listo. Pero si estás en Santa Cruz, ¿qué le dices? Nada, no hay tratamiento. Así que es una patología pegada. Y hay, chicos, hay varios pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar. ¿Preguntas? ¿Nada? Ok. Los de mi grupo se quedan y los demás pueden irse. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchachos. Hasta luego, doctora.